Cuando me ponen este tipo de micrófono, tengo que tener mucho cuidado. Me ocurrió en una iglesia en Estados Unidos, el pastor me puso este aparato y lo había dejado encendido y yo no me di cuenta. Y estaban en las alabanzas y dije, antes de subir al púlpito, mejor voy al baño y no tener problemas. Y voy al baño y hago lo que tenía que hacer y este aparato estaba encendido. Me paro frente al espejo y me gusta afinar la voz antes de ir a hablar, ¿no? La 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 la, chinito que te ves guapo. Y todo eso estaba saliendo allá afuera. Así es que ya escuché que ya iba a terminar la alabanza, dije tiempo de ir, y salgo, y en lo que voy por el centro del salón, todo el mundo me miraba. Y dije yo, qué conocido soy. Así es que hoy me aseguré de que no suceda eso. Es un placer estar por acá nuevamente. Hace 2 años estuve por acá, me parece, ¿verdad, pastor? 1 año. Y la pasamos muy bien. Tuvimos un seminario como este y me gustaría hacer darle un tono un poquito más práctico. Vamos a hacer todas las tareas aquí. No vamos a dar tareas porque, en primer lugar, yo sé que no las van a hacer por sus ocupaciones, trabajo, etcétera. Y cuando llega la hora de venir, dicen, no he hecho la tarea, así es que mejor no voy. Vamos a hacer las tareas aquí, todo, cualquier pregunta que tengan. No garantizo que les voy a dar la respuesta, pero vamos a hacer lo posible, ¿de acuerdo? Permítame que haga una oración pidiéndole al Señor que sea Él el que tome control de mi vida, de mis labios, de mi mente, de mi corazón, para poder compartir lo que a Él le agrada que ustedes sepan. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, en esta noche por esta preciosa oportunidad que me das de ser tus labios, Señor. Yo te ruego que toques mis labios, que me unjas con tu espíritu, para que todo lo que salga de mis labios sea inspirado por ti, Señor. Te ruego que cada uno de los participantes acá tengan toda su atención puesta en lo que es tu santa y perfecta palabra. Gracias te doy, Señor, por este momento. Te ruego que nos llenes de sabiduría, que abras nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, para poder ver y oír con claridad lo que tú quieres que en realidad sepamos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Muy bien. Bueno, este folleto, este librito que ustedes tienen en sus manos, fue elaborado por un pastor, muy buen amigo, el pastor Dan Finfrack. Está pueden ver una foto, no vayan a pensar que soy yo el que está en esa foto, en la página 3. Hay muchas cosas que tenemos en común respecto al ministerio, excepto en la estatura. Él tiene 2 metros de alto y yo 1,5 metros. Yo tengo pelo y él no tiene. Pero hay otras cosas que podemos comparar. La manera como el Señor lo llamó a él al ministerio y cómo nos llamó a nosotros, a mi esposa y a mí también. Él fue a las Filipinas al mismo tiempo que el Señor nos enviaba a mi esposa y a mí a México. Estuvimos 6 años en México, como él y su esposa, en Filipinas 6 años. No nos conocíamos entonces. Fue años después de haber tenido ministerio, él en Filipinas y yo en México. Él elaboró este libro en las Filipinas y yo trabajé elaborando otros materiales para escuelas bíblicas en México. Así es que hubo mucha similitud en el tipo de ministerio que el Señor le había dado a él y a mí. Y luego nos conocimos en España, cuando fue a visitar a su yerno y a su hija, que estuvieron en España ayudándome en el ministerio. Los conocimos, hablamos y nos pusimos de acuerdo para trabajar juntos.
Entonces yo he incorporado, a más del ministerio que el Señor me ha dado de dar enseñanzas en escuelas bíblicas, de hacer trabajo en misiones, también enseñar el método inductivo. Así es que por esa razón estoy acá, representando a este ministerio que se llama Cuidados Intensivos, traducido al español. Cuidados intensivos porque la iglesia está realmente en una situación crítica en el aspecto espiritual. Tenemos que reconocer que de cada mala interpretación se produce una herejía. De ahí que tenemos que ser muy conscientes de que este tipo de aprendizaje es sumamente importante, porque nos va a ayudar a interpretar la Biblia, la palabra de Dios, correctamente. Y eso es importante, que no malinterpretemos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. La iglesia en general está pasando una crisis porque no se estudia la Biblia correctamente. Podemos leerla y nosotros interpretarla a nuestra manera, y muchas veces acomodándola a nuestra manera de ser. Y lo que el Señor quiere es que haya un cambio radical en nuestras vidas. Ese es el propósito del Señor. Él se tomó tantos años, de 1400 a 1500 años, para inspirar su palabra a 44 autores, para que produzcan 66 libros. Imagínense, en toda esa literatura, en toda esa enseñanza, no hay un solo error. Por eso se le llama la inerrante palabra de Dios. No hay un solo error. Científicos han tratado de probar de que hay errores, y cuando comprobaron lo contrario, se convirtieron. Y hoy en día hay muchos de ellos predicando. Y algunos de ellos son mis amigos. Así es que lo puedo decir con toda sinceridad y confianza, de que si nosotros ponemos atención a este estudio que vamos a empezar hoy, ustedes se van a sentir muy congratulados, se van a sentir muy felices de poder entender cosas que el Señor quiere que hagamos, que son factibles, que son cosas que podemos hacer, pero no las hemos hecho porque no las hemos entendido correctamente. ¿Me escuchan? Bueno, entonces, en la página 3 pueden ustedes leer la historia del hermano Dan. En la página 4, la declaración de fe. Es muy importante saber qué clase de doctrina están ustedes estudiando. Hay muchas iglesias que están enseñando cosas que no son bíblicas, y por esa razón es que hay tantas religiones. Y nuestro Señor Jesucristo vino o habló en contra de la religión que había en ese tiempo, el judaísmo, porque habían cambiado la palabra de Dios, habían interpretado mal. Y de ahí que salen los legalismos. Los fariseos se hicieron muy legalistas, inventaron muchas cosas que el Señor no estaba enseñando, y eso es lo que se está enseñando hoy en día. Por eso vemos tanto desorden en las iglesias. Se quieren para atrás, vomitan al diablo, están profetizando todo un siempre, sacando dinero y haciendo cosas raras, cuando el Señor no vino a hacer ninguna de esas cosas. Lo que Él vino fue a manifestar el amor de Dios para su gente. Él quiere que todos sean salvos, pero hay condiciones, y la condición es de que aceptemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y cuando hacemos eso, empezamos a obrar correctamente si somos obedientes a su palabra, pero para ello tenemos que entenderla. Y cuando entendemos lo que Él quiere, va a causar cambios radicales en nuestras vidas. El Señor, cuando Nicodemo se acercó y le habló al Señor,
que él quería saber en qué forma él podía heredar el reino de Dios, los cielos. Y el Señor le dijo, tienes que volver a nacer. Ustedes lo saben, ¿verdad? En Juan 3. Hay una analogía muy hermosa en eso. En el nuevo nacimiento, escuchen, en el nacimiento natural, el niño está dentro del vientre de la madre nadando en agua. ¿Y qué es lo que sucede cuando el niño nace, cuando sale del vientre de la madre? ¿Qué es lo primero que él experimenta? Que tiene que respirar aire. Ese es un cambio radical, ¿no creen ustedes? El niño, dentro del vientre de la madre, se alimenta a través del cordón umbilical. ¿Y qué es lo que sucede cuando el niño nace? Lo separan, le cortan y luego le hacen un nudo bien feo. Y por eso es que yo no enseño mi ombligo. Y son cambios radicales que el Señor quiere que ocurran en nuestras vidas cuando nos dice que tenemos que volver a nacer. ¿Me escuchan? Estamos en el mundo y el Señor quiere que cortemos el cordón umbilical que nos alimenta de ese mundo. Vamos a estar aquí hasta el día que el Señor nos lleve, pero podemos vivir separado y hacer las cosas que Dios quiere, alimentarnos ahora de lo que Dios quiere darnos. Ya no nos vamos a alimentar de lo que el mundo nos da. El mundo nos da malas costumbres, malas relaciones. El Internet es una arma de doble filo, podemos usarla para bien, como también podemos usarla para mal. ¿Me escuchan? Así es que hay muchas cosas que tenemos que cuidar. Por esta razón, el nuevo nacimiento tiene que darnos una experiencia diferente, un cambio radical en nuestras vidas. Y esos cambios no queremos hacer, queremos más bien ambientar, queremos compaginar las cosas del mundo con las cosas del Señor. Y eso no puede ser porque dice que no podemos servir a dos señores. ¿De acuerdo? Así es que con eso como introducción, quiero que sepan que lo que vamos a aprender en estos días es algo muy importante. No solamente aprender lo que Dios quiere que entendamos en su palabra, sino luego ponerlo en práctica para que ocurran esos cambios radicales. ¿De acuerdo? Luego hay un índice en la página 5, me parece. Luego en la página 6, ¿están todos en la página 6? Bien, en la página 6, en la parte de arriba dice, vista general del seminario. Las formas escritas de la Biblia. Hay diferentes maneras literales de cómo se escribe la Biblia. Una de ellas es la forma narrativa. La forma narrativa cubre algunos libros que ya vamos a ver más adelante. Luego tenemos las epístolas, que son escritas en forma de cartas. Por lo tanto, las epístolas se las puede estudiar de una manera diferente. Después tenemos las parábolas. Las parábolas son historias que podrían ser verdaderas, con un sentido espiritual, con una finalidad espiritual, como también historias inventadas que tengan ese fin, un fin espiritual, una enseñanza espiritual. Tenemos luego la poesía. La poesía hebrea es la poesía más compleja y hermosa, preciosísima, que no se compara con ninguna otra poesía en el mundo. Y vamos a estudiar, creo que vamos a poder llegar a estudiar también lo que es y cómo se puede interpretar la poesía. Y por último, la profecía. La profecía la tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. De alguna forma vamos a entender lo que es profético y qué forma de profecía también hay. La siguiente parte, la parte de abajo de esta página la vamos a dejar sin hablar porque la vamos a entender así como vamos
avanzando. Luego tenemos en la página 7 una mano. Esa mano es una manera únicamente de enseñar cómo memorizar los libros de la Biblia y también en qué forma podemos separarlos de sus diferentes formas: narrativa, poesía, profecía, etcétera, epístolas. Bien, entonces tenemos que en el dedo pulgar, cada vez que nos veamos el dedo pulgar, podemos acordarnos del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, si ustedes lo ven de otra manera, con una mano que tenga solamente 4 dedos como la mía, entonces pierden el Pentateuco. Así es que no lo cuenten con mis manos, cuéntenlo con sus manitos. Me disculpan, pero es que yo me chupaba el dedo de pequeño y por eso. Hay otra historia que a mí me gusta abrir quitar la tapa de las ollas cuando mi esposa está cocinando. Es una chulada para cocinar, cocina riquísimo. Y cuando llego me vuelve loco el aroma, y entonces voy y abro. Y una ocasión estaba yo abriendo la tapa y me dijo, no hagas eso, y con el cuchillo, ahí perdí el dedo. Son varias historias, pero ya me olvidé cómo perdí el dedo. Pero bien, luego tenemos el dedo índice, que podemos ver que hay 12 libros, y les voy a recomendar que pongan a donde está el Pentateuco, debajo de Deuteronomio, pongan un número 5 pequeñito en un círculo. Luego vamos al dedo índice y ahí vamos a encontrar los libros históricos. Son 12 libros históricos. Pongan un número 12. Les voy a dar una idea de cómo memorizar estos libros. Son 12 libros históricos, pero tenemos 3 pares de libros. Samuel son 2 libros, ¿verdad? Primera y segunda. ¿Qué viene después? Reyes, y después. Bien, esos libros están en el centro. Hay 3 adelante y 3 atrás, porque son 12. Son 6 en el centro, 2 de Samuel, 2 de Reyes, 2 de Crónicas. Y luego tenemos 3 adelante y 3 después. Así es que por ahí ya les doy la idea de que es fácil aprender, porque se empieza con Josué. Josué lo podemos recordar como el primer líder que sucedió a Moisés. ¿Recuerdan? Cuando el Señor ya se llevó a Moisés, quedó Josué. Entonces, después del Pentateuco, que el último libro es Deuteronomio, luego comienzan los libros históricos con Josué. ¿De acuerdo? Viene Josué y luego Jueces y Ruth. El libro de Ruth fue una historia, algo que sucedió dentro del tiempo de los jueces. Entonces es otra manera de acordarnos de que Ruth es el tercer libro, después en el tercer libro en la área de los libros históricos. Y más adelante pues tenemos Esdras, Nehemías y Esther. Bien, luego tenemos los libros de poesía. Los libros poéticos empiezan con el libro de Job, sigue Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Son libros poéticos y vamos a procurar ver algo de los libros poéticos para que vean lo hermoso que es y lo profundo, lo que podemos sacar para nuestras vidas de beneficio. Luego tenemos los profetas mayores, son 5 los profetas mayores. Y si hay profetas mayores, hay profetas menores. Y los profetas menores son 12 también, los profetas menores. Y pueden ustedes estudiarlos en la forma que ustedes puedan recordar. El propósito de esto, hermanos, escuchen, es de que
tengamos una idea más o menos a dónde están los libros en la Biblia. Que no ocurra que el pastor dice, a ver, abran sus Biblias en Génesis, y usted va a empezar a buscar Génesis al final de la Biblia donde está Apocalipsis. Poco vergonzoso. Tómese un poquito de tiempo, dése cuenta de este esquema y van a ver que pronto, cuando le dicen abra en Jueces, y usted abre y ahí está Jueces. Me ha ocurrido a mí. Llega a conocer su Biblia tan bien que abre la Biblia en el capítulo que usted va a estudiar. Es muy bonito. Luego tenemos los libros esto es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento lo tenemos en medio de cada dedo. En medio del dedo pulgar y el índice están los evangelios. ¿Lo están siguiendo conmigo? Y están escritos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Voy a hacer un paréntesis. Pongan el número de libros que hay debajo de cada columna. Por ejemplo, debajo de Deuteronomio pongan un 5, debajo en los libros históricos de Esther pongan 12, en los libros de poesía pongan un número 5 abajo. Sí, háganlo, ya les voy a decir por qué. Luego en los profetas mayores 5 y en el meñique 12 libros. Con el propósito de que se den cuenta en qué forma están organizados estos libros. Empezamos con 5, luego llegamos a 12, luego 5, 5 y 12. De esa manera podemos memorizar un poco más, nos ayuda a memorizar más. Luego en el Nuevo Testamento tenemos los 4 evangelios, pongan un número 4 debajo de Juan, número 4. Ahora, en el Nuevo Testamento también tenemos un libro histórico, que es el libro de los Hechos. Y a propósito, les voy a decir, no que vamos a aumentar en la Biblia historias, sino que en nuestra mente, personalmente, podemos poner nuestros testimonios. Por ejemplo, el testimonio de cómo vine a Cristo. El testimonio de cómo fue mi nuevo nacimiento. Así como en el nacimiento natural, nos acordamos porque nos dicen nuestros padres. Mi mamá me acostumbraba a decirme, cuando tú naciste, chinito, porque soy medio chino, me dice, cuando tú naciste, chinito, la partera, dice, te agarró de las patitas y dijo, es varón y va a tener las piernas cortas. Y no se equivocó. Varón y piernas cortas. Por eso soy bajito. Y es tan interesante de que nos acordamos el día en que nacimos, porque nos lo dijeron, en ese caso, ¿no? 5 de noviembre a las 5:45 de la mañana, yo nací. Eso es lo que mis padres me dicen. Y en mi nuevo nacimiento fue el 7 de noviembre, 2 días después de mi cumpleaños, 7 de noviembre de 1984 a las 6:15 de la mañana. Fue un cambio radical, fue algo que ocurrió en mi vida, una manifestación del Señor que no me puedo olvidar. Desde ese momento empecé a hablar de lo que Dios había hecho en ese momento. Yo tenía negocios de bienes y raíces, de construcción, tenía una gasolinera, tenía una compañía de lavar ropas, máquinas, y empecé a hablarle a la gente de lo que me había ocurrido ese día. Y pensaron que el señor Casco se había vuelto loco. Y si tiene una obsesión, habla solamente de Dios. Y como pensaron que estaba loco, ya no querían hacer negocios conmigo. Y así fue como el Señor cerró las puertas de mis negocios para dedicarme a estudiar la Biblia. 3 años y medio estudié la Biblia bajo la instrucción de un pastor en Estados Unidos, Skip Heitzig se llama él, y no fallamos con mi esposa
porque ella se convirtió una semana antes que mí, y no fallamos ningún domingo, domingo en la mañana, domingo en la noche. En la mañana había predicación, en la noche es un estudio bíblico. El miércoles por la noche estudio bíblico. Luego en casa los martes había oración. Los jueves nos reuníamos en un estudio bíblico en casas. Los viernes venía un hermano a responder a todas las preguntas que yo tenía, que había recopilado de la lectura en esa semana. Y fue un estudio intensivo. Y sin pensarlo, me convertí en estudiante de la Biblia. Cuando hacemos eso, hermanos, Dios bendice. Yo nunca me pensé que iba a ser lo que estoy haciendo. Nunca pensé que iba a ser misionero, ni sabía lo que era esa palabra. Pero llegó el día en que sentía el deseo de no estar solamente en la ciudad a donde vivíamos compartiendo, porque andaba hablándole a la gente de las cosas que el Señor había hecho en mi vida. Mi testimonio, esa era toda mi predicación. Lo que el Señor hizo en esa mañana del 7 de noviembre de 1984, y empezó la gente a convertirse. Y les hablaba del nuevo nacimiento, de lo que significaba, de lo que Jesús quiso decirle a Nicodemo con eso del nuevo nacimiento. Y el Señor me estaba preparando. Y un día, hablando ya, mi esposa me dice un día, ¿y cuándo vamos a ir a México? Porque esa era mi idea, ir a México, sin saber que íbamos a ser misioneros. Es algo muy hermoso, de que confiemos, que nos dejemos llevar por el Espíritu de Dios, así como en el mundo nos dejamos llevar por esa carnalidad que todos tenemos, porque hay mucha carnalidad en nosotros. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios sea el que nos guíe, entonces vamos en el camino correcto. Nos fuimos como misioneros sin saber que eran misioneros. Pensamos que íbamos a ir únicamente con nuestros ahorros a vivir a México, porque dijimos, podemos pagar la renta y vivir perfectamente con lo que tenemos. Hasta que el Señor cortó todas esas fuentes y tuvimos que depender del Señor. Y desde entonces, por 30 y pico de años, estamos sirviendo al Señor tiempo completo. Y no nos ha fallado el frijolito, el arrocito, de repente carnecita, pero el Señor es fiel, nos alimenta, y no me veo demacrado, ¿verdad? Soy amarillo porque soy medio chino, no porque esté demacrado, ¿de acuerdo? Eso es lo que le pasó a mi esposa. Ella soñaba con tener su príncipe azul, y el Señor le dio un príncipe amarillo. Bien. Luego tenemos las epístolas. ¿Ven esa lista larga en la palma de la mano? Les voy a pedir de favor que cuenten cuántos libros hay. A ver. Por este lado dice 19, 21, 21, 20, 21. A ver. Bien. A ver, escuchen. Una de las cosas que vamos a aprender es la observación. Este curso trabaja con 3 ideas: observación, interpretación y aplicación. Escuchen esto. Una buena observación produce una buena interpretación. Y si la interpretación es correcta y el corazón de la persona se propone hacer lo que dice la palabra de Dios, lo que esa interpretación le dice, entonces va a aplicarse correctamente a nuestra vida y van a empezar a haber cambios radicales en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a contar para ver cuántos libros hay. Yo voy a dar el nombre y ustedes dicen 1, doy el segundo, 2, hasta llegar al último. ¿De acuerdo? Bien. Romanos, Primera de Corintios,
Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. 21. Muchas veces contamos Primera, Segunda y Tercera de Juan como un solo libro. Y por esa razón en veces nos confundimos. No es un error tan grande, pero es por falta de observación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la próxima página. Perdón. Métodos de estudio bíblico. Hay muchos métodos de estudio bíblico. Dentro de esos métodos de estudio bíblico, estamos en la página 8. Página 8. No vimos el Apocalipsis. Disculpe, gracias. Buena observación. Lo hice a propósito para ver si... Soy bueno para eso, ¿no? Tienen que darme crédito por algo. Bien, profecía. Hay un libro profético que ese es Apocalipsis. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí podemos volvernos, hermano. ¿Cómo se llama usted, hermano? Jorge. Continuamos. Bueno. Bien, métodos de estudio bíblico. Miren, hay muchos métodos, pero dentro de esos métodos hay 3 que son muy comunes. Uno de ellos es el método inductivo, que es el que estamos estudiando. El método inductivo consiste en la observación, repito, pueden escribir debajo de inductivo pongan observación, interpretación y aplicación. Bien, esas son las 3 cosas, los 3 ingredientes que debemos aplicar para poder hacer un estudio inductivo. Observación, interpretación y aplicación. Muy bien. Esto de inductivo quiere decir, escuchen, inducir, como entrar en algo para sacar lo que está ahí adentro. Imagínense una caja con juguetes de distintas clases y usted le dicen, a ver, mira cuántos juguetes hay ahí, y usted dice, mira un poco, dice, aproximadamente 20 carritos, 8 muñecas, etcétera. No ha observado correctamente, simplemente ha dado una opinión, ¿verdad? Lo que yo quiero saber es cuántos carros hay, cuántas muñecas, cuántas distintas clases de juguetes hay, y separarlos, hacer un inventario de todo lo que hay ahí. ¿Me escuchan? Eso toma más tiempo que únicamente abrir la caja y dar una opinión, decir, hay tantos, más o menos. Y eso es lo que muchas veces hacemos con la palabra de Dios. Leemos un texto y cuando no entendemos una palabra, la pasamos por alto. Leer la Biblia de una manera correcta es con un diccionario al lado. A no ser que usted tenga un amplio repertorio un buen vocabulario y sabe todas las palabras. Pero hay palabras que necesitan investigación. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, con un buen diccionario, y aún mejor sería, una buena inversión es un diccionario bíblico. Y
tenerlo al lado. Cuando hay algo que usted no entiende, una palabra que no está clara, buscarla y aclarar. También sinónimos, porque hay muchas palabras sinónimas que se usan de diferentes interpretaciones, de diferentes traducciones, perdón. Entonces, ese es el método inductivo. Este método de observar para poder interpretar y aplicar toma un poco de tiempo, mucho más tiempo que leer y luego dar una opinión de lo que yo creo. Me parece mejor que lo que dice la Biblia es esto, porque eso es lo que yo vengo haciendo por mucho tiempo. Por 40 y pico de años vengo pensando en esto, y es como yo soy, y eso es lo que me conviene. Y eso no es lo que la Biblia dice. ¿Me escuchan? La Biblia dice algo diferente, algo que va a requerir un cambio. Tengo que dejar lo que estoy haciendo para empezar a hacer lo que Dios dice. Ese es el método inductivo, y eso toma tiempo. No podemos dar una opinión de cuál es la interpretación solamente viendo a vuelo de pájaro. ¿Ustedes tienen ese dicho? A vuelo de pájaro ver la escritura y decir, oh, esto es lo que quiere decir. Por eso es que algunos creen que Jesús no es Dios, como los testigos de Jehová. Los mormones creen que Jesús es hermano del diablo. Es una mala interpretación. Con la Biblia justifican de que Jesús es hermano del diablo porque lo han interpretado mal. Como los testigos de Jehová justifican de que Jesús no es Dios porque lo han interpretado mal. E inclusive han reescrito, han dado su propia interpretación en su propio libro. Y por eso es que hay más de 3,000 religiones. Pero Jesús vino a atacar a las religiones. Y los fariseos y escribas, ellos tenían su idea de qué es lo que Moisés les dio en la ley de Moisés. Y llegaron a crear un sinnúmero de cosas, de leyes que la Biblia no enseña. Ellos pensaban inclusive que una mujer no podía verse en un espejo porque le iba a provocar el día sábado, que era el día de descanso, un día muy sagrado, de acuerdo a la ley de Moisés. Entonces, que si la mujer se veía en el espejo le iba a provocar arreglarse, y el peinarse y arreglarse y ponerse bonita, yo le llamo guapa, que eso ya era trabajo. Si usted escupía y la saliva caía en la tierra y rodaba esa saliva con la tierra en el polvo, eso era trabajo, porque había sido de su ser. Cosas raras que el Señor les dijo a los escribas y a los fariseos, que eran, especialmente a los fariseos, les dijo, hipócritas, porque ellos obligaban a la gente a hacer cosas que ellos mismos no lo hacían. Y nosotros podemos caer en ese error. Así es que mejor es interpretar bien. Luego viene el método deductivo. El método deductivo es el cual uno empieza con una premisa, es decir, con una idea. Yo empiezo a leer la Biblia con una idea preconcebida. Eso es lo que yo creo que debe ser, porque yo lo vengo haciendo ya por mucho tiempo. Y si yo lo hago es porque está bien. Y cuando leo y me dice otra cosa, entonces yo empiezo a buscar cómo justificar con la Biblia lo que yo quiero hacer. ¿Me escuchan? Por eso es que hay tantos legalismos. Que la mujer no puede vestirse así, que no puede hacer esto, que lo otro. Y son cosas muy raras las que enseñan. Por ejemplo, un grupo me tocó en México, tenía 156 líderes, entre pastores, esposas de los pastores, líderes de la iglesia. Y fue un pastor con 10 hermanas con sus velitos.
Y yo los vi y me pareció, no importa que lleve velo, si quiere llevar velo, póngase velo. Si quiere ponerse pantalón, póngase pantalón. Quiere ponerse vestido, póngase vestido. La Biblia enseña que se vista decente, eso es todo, ¿verdad? Eso es todo. Porque tanto se puede poner faldas que no sean decentes, como se puede poner pantalones que no sean decentes. ¿Me escuchan? Así es que eso no es mi problema. Yo enseño la Biblia. Y uno de los pastores que le tenía un poquito de piquilla al pastor que trajo a las hermanitas con sus velos, me dice: hermano Casco, el segundo día, hermano Casco, tengo una pregunta. Dice, ¿qué cree usted? Dice, ¿es bíblico que las mujeres se pongan velos? Le digo yo, a mí no me importa que se pongan velos. Puede usar velos si quiere, como puede usar pantalones o falda o como sea, pero que sea decente. No, pero es que se enseña de que el velo es para salvación. Le digo, bueno, entonces ahí la cosa cambia. Que una dama que no se ponga velo ya no es salva. Es salva cuando se pone el velo. Inclusive, cuando llegan a la iglesia, van en la puerta, están las hermanitas con un montón de velitos ahí, y va entrando las damas y dicen, toma, póngase eso. Quiere decir que nada más que se pone el velo y ya entró y ya es salva. Esto está mal, ¿verdad? Y me dicen, pero eso es lo que piensan. Pero estaba echándole al pastor que llevó a las hermanas con velo. Le digo, bueno, si la Biblia dice que el velo es para salvación, tiene que estar en la Biblia. Díganme de qué versículo, de qué parte, de qué porción de la Biblia sale esta doctrina. Y me dicen, 1 Corintios 11, del 1 en adelante. Le dije, bueno, vamos a ver. Y empezaron a leer. En esa porción de escritura, el apóstol Pablo enseña, y cuando está enseñando, versículo 1, 2, 3, 4, hasta el 15, es como que la mujer tiene que ponerse velo. Pero no dice que es para salvación. Y se quedaron en el versículo 15. Pero abran sus Biblias, por favor. Este es un ejemplo que les estoy dando, para que vean lo importante que es estudiar la Biblia correctamente. ¿Están ahí? No vamos a leer del versículo 1 al 15 porque les garantizo que todas las hermanitas se van a poner velo. Pero lean el versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16? 11, 1 Corintios 11. A ver, les garantizo que del versículo 1 al 15 empiezan a usar velos. Pero ¿qué dice usted? En voz alta, por favor. ¿Puede leerlo? Pero con todo su chorro de voz. Con todo eso, si alguno es amigo de discusiones, nosotros no tenemos tal costumbre. Y las iglesias tenemos. Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, necio, que lo use, claro, pero nosotros y las iglesias de Cristo no hacemos eso. Hay muchas cosas que podrían ser justificadas, escuchen, que nosotros podríamos justificarlas, pero si la Biblia dice que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, ¿verdad? Así de sencillo. Yo prefiero que lo que haga en mi vida sea lo que dice Dios, aunque el resto del mundo se mortifique. A mí me critican mucho porque con mi guapa salimos para un lado y para otro y hacemos una cosa y la otra. Dice, pero ya estás viejo, Carlos. Claro que ustedes no piensan eso, ¿verdad? No, tengo 38 años de edad, a propósito, en la pierna derecha. Y 37 en la izquierda. ¿Cuánto es eso? Sí. Jorge, por favor. No se equivocó en el número de libros
de epístolas y tampoco en mi edad. 75 años. Y me dicen, ya puedes retirarte. Pero es que si el Espíritu del Señor me permite y me da fuerzas todavía y puedo dar volantines en el aire, ¿por qué no voy a salir a predicar? ¿No creen ustedes? Es algo que el Señor le da a sus hijos, y cuando le dé el Señor algo a usted, úselo. Si el Señor le pone en su corazón hacer algo bueno, hágalo y va a ser bendecido. Es algo muy bonito poder estar al servicio del Señor. Bien, entonces el método deductivo, usted viene con su idea ya preconcebida y va a enseñar prácticamente lo que usted quiere y justifica sus ideas con la Biblia. Eso no está bien. Y el método deductivo también nos lleva a un libro de la Biblia para enseñar un tema, y luego me lleva a otro libro y se estudia la Biblia de una manera tan desordenada, escuchen, que luego no sabemos el orden cronológico de las personas que Dios ha usado, como por ejemplo en la película de Noé. ¿Han visto ustedes la película de Noé? ¿No? Bueno, hay una versión, porque hay varias, pero hay una versión en la que Noé está en su arca y tiene en la parte de atrás como una rampa muy bonita el arca, como un patio, pero cuando tienen un bote. Y en eso viene Job en otro barco. Ustedes díganme si está bien eso. Viene Job, y Job es un vendedor, un mercader que vende telas. Y entonces la señora Noé con sus nueras se suben en el bote y van al barco donde está Job a comprarle telas. ¿De dónde sacan eso? Ridículo, ¿verdad? Bueno, cuando no se enseña la Biblia en orden, se toma un libro y se va cronológicamente enseñando capítulo por capítulo, verso por verso, hay la tendencia a cometer errores como ese y confundir de que Noé y Job eran contemporáneos. Eso es un ejemplo que les doy. Por eso el método deductivo puede ser muy buena predicación, no digo que no, se puede sacar una buena predicación, pero hay la tendencia a justificar lo que yo quiero enseñar y no hay secuencia cronológica. ¿De acuerdo? Y el método trampolín, el nombre es muy chistoso. El método trampolín, bueno, ustedes saben lo que es un trampolín, ¿verdad? Se sube y empieza a saltar y a saltar, pero si saltas mucho y lo haces mal, ¿a dónde vas a parar? Te vas de cabeza. Y eso puede suceder. El método trampolín es aquel en el que usted toma un versículo como pretexto para luego desarrollar algo que usted quiere hablar. Se usa mucho en la política, se toma una idea y luego se enseña otra cosa. El Papa hace unos años fue a México en el año 92, me parece, si estoy correcto, en el año 92. Recuerdo que fue y gente llegó a un campo bien grande 3 días antes a buscar un lugar adelante para poder ver al Papa de cerca. Así de idólatra es la gente. No solamente en México, pero en las Filipinas he hecho lo mismo, en Cuba, en todas partes es igual. Y llega y se para ahí y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y empezó a hablar de otra cosa. Hasta ahí llegó y no terminó la escritura. ¿Se dan cuenta? Un engaño completo.
Ese es el método trampolín, que se usa una escritura y mal, no toda completa, para luego, como pretexto, para luego salir por otro lado. En Ecuador hay personas, jóvenes, mujeres y hombres, que se suben a los buses a vender algo. Y se suben al bus, ¿hacen lo mismo por acá? ¿No? Se suben y llevan caramelos, llevan dulces, cosas para vender, y le empiezan a predicar. Que Dios les bendiga, que Dios esté con ustedes, que Dios los cuide en su viaje. Y dice, este va a predicar. Pero luego dice, y esto es muy bueno para su salud y para que usted tenga y se entretenga y lleve a sus hijos, a su familia, y mire papito y mire mamita, y empiezan a darle su dulce y sin compromiso, pero cómprelo para vender. A mí no me interesa, a mí no me importa que suban a vender, si lo necesitan, suban a vender. Pero hay otros que van directo al grano. Miren, señores, yo traigo estos dulces y si ustedes quieren colaborarme y ayudarme porque tengo 4 hijos y necesito darles de comer. Si el que quiera comprarme y pueda, aquí está. Y la mitad de la gente le devuelve el producto y otros le dan y compran. Y eso está bien. Pero usar la escritura como pretexto para vender, ya estamos usando un método erróneo. Bien, estos son los 3 métodos principales. Ahora, tenemos casi 1 hora. ¿Desean ustedes tomarse unos 5 minutos o seguimos? Seguimos. Bien. Página 9. Definición de observación. Voy a dar un ejemplo en la observación para que podamos darnos cuenta de la importancia que tiene observar las Escrituras. Miren, la observación no es otra cosa que ver qué dice el texto, qué es lo que el texto dice. Una definición, por favor, si gustan, pueden hacer una nota en el mismo libro para que lo tengan grabado ahí. En esta parte de aquí, ¿pueden ver? En esta parte hay un espacio a donde ustedes pueden escribir. De la parte más arriba pongan definición como título. Definición de observación, desde luego. Definición. ¿Listos? Yo acostumbro, en vez de poner 1, 2, 3, pongo un punto y luego sigo escribiendo. Cuando vengo a otro punto, pongo otro punto y sigo. Miren, primer punto, examinar atentamente. Eso significa observar. Examinar algo atentamente. Es algo que le falló a mi esposa. Ella no me examinó atentamente y mire con lo que terminó. Pero bueno, fue mi ventaja. Segundo punto, mantener y cumplir los mandamientos de Dios. Mantener y cumplir los mandamientos de Dios. Si voy muy rápido, levanten la mano. Número 3, ver y examinar algo. Ver y examinar algo. 4.4. Contemplar algo con propósito. Contemplar algo con propósito. Y yo me la quedo viendo a mi guapa hacia los ojos. Romántico, ¿no? La contemplo con propósito. Bien. Leer el texto varias veces. ¿Están ustedes en la página? Leer el texto varias veces. Es muy importante leer un texto varias veces. Porque mientras más leemos, más vamos entendiendo el concepto de lo que estamos leyendo.
siempre lean un texto varias veces. Registre sus primeras impresiones. Voy a regresar al primer punto, leer el texto varias veces. Por lo general, el pastor en las iglesias de Calvario va enseñando capítulo por capítulo, verso por verso, y se sabe qué es lo que va a enseñar la próxima semana, ¿de acuerdo? Como ustedes ya saben de dónde va a salir la próxima enseñanza, es una buena recomendación leer ese texto varias veces. Varias veces puede ser 2, 3, pero para mí, la forma de ver, varias veces es más de 10 veces, y les voy a decir por qué. Es mi experiencia personal. Empiezo a leer algo y es como que está en el aire. Leo la segunda vez y empiezo a conectar las ideas. Leo la tercera vez y se va conectando más. Leo la cuarta y quinta vez y veo que la primera oración tiene que ver algo con la última oración o versículo que he leído, y empiezo a darme cuenta del contexto. Y cuando llego a la vez número 10, me doy cuenta de que no solamente tengo que leer la porción que se va a enseñar, sino que tengo que leer también una porción anterior para entender mejor lo que quiere decir. Y vamos a hacer un ejercicio el día, estamos martes, ¿no? Como por el jueves vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ver el contexto y se van a dar cuenta cuánto vamos a sacar de ese contexto. ¿De acuerdo? Es muy hermoso. Bien, registre sus primeras impresiones, luego registre quién, qué, cuándo, dónde, cómo ocurrieron las cosas que se están diciendo ahí. ¿Cómo determina uno qué cantidad debe leer? Bueno, yo le digo, 10 veces por lo menos es... No falta veces. La cantidad de versículos. Oh, bueno. A donde haga sentido la historia. Inclusive ya hay bosquejos, hay Biblias, casi todas las Biblias tienen bosquejo. Dice en un subtítulo, vamos a decir en las parábolas, de una parábola a otra. Yo cuando enseño trato de enseñar, si es una parábola y que me toma 15, 20 minutos, veo que puedo avanzar a la próxima parábola, y así es como voy determinando cuánto voy a enseñar. Y ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Es decir, bueno, hay 3 parábolas más. En un ejemplo, lea las 3 y trate de entender cada una de las parábolas en particular. ¿Respondí a su pregunta? Ya. Bien. A ver, un ejemplo de observación. Empiezo a estornudar. ¿Están conmigo? Y chinito mocoso. Y eso es molesta, ¿no? Y voy al doctor y el doctor, pero cada vez me fui poniendo peor. Me da fiebre y empiezo a ponerme mal. El cuerpo parece que me ha pasado un tren por encima y ya me siento que quiero descansar. Y voy al doctor y el doctor me dice, abra la boca. Diga 33, 33. Mete un palito, le hace así. Bueno, usted tiene principio de gripe. Y me da una ibuprofeno y me da una cosita sencilla y me dice, váyase, tome bastante agua. Me voy, pero me voy poniendo peor y ya estoy en cama, 3 días en cama, y digo, no, esto va para peor. Voy a ir otra vez al doctor, pero no voy a ir a ese doctor, voy a otro doctor. Y este otro doctor empieza a examinarme, un viejito de 75 años. Señor Casco, abre su boquita. Y empieza a examinarme. ¿Y a dónde vive? ¿Y qué clase de clima? ¿Y cuántas veces se baña? Claro, yo me baño una vez al mes, aunque no lo necesite, y eso no es problema. Y me hace un poco de preguntas. 45 minutos preguntándome cosas. Y me dice, usted tiene una neumonía tremenda. Así es que necesita suero, antibióticos, reposo. Y me pone la cosa difícil.
Pero eso es lo que yo tenía. El primer doctor, su observación fue superficial. ¿Me escuchan? La interpretación de esa examinación, el diagnóstico se llama, fue una gripe porque no me examinó bien y me dio algo sencillo. La aplicación fue una medicina muy corriente. El segundo doctor me examinó bien, se tomó su tiempo para averiguar todo lo que está pasando. Inclusive me dice, parece que usted tiene una alergia. En su casa usted tiene gatos, tiene perros, que no es nada malo tener un gato y un perro. Pero usted es alérgico a los pelitos del gato. Y eso es lo que le molesta. Mi esposa es alérgica a las flores, al polen. Y lo hemos descubierto ahora poco. Así es que todas esas cosas se descubrieron, ¿por qué? Porque hubo una observación profunda. Bien, lo mismo ocurre con la Escritura. Mientras mejor observamos, nos damos cuenta de dónde ocurrió, cuándo ocurrió, quién estuvo ahí, todas estas cosas, y alguna palabra que sea un poco difícil de entender, tratar de averiguar por qué. Y si dice, por ejemplo, la Escritura comienza diciendo, y Jesús vino otra vez. ¿Qué quiere decir eso de otra vez? Que ya estuvo antes, ¿verdad? Y como estuvo antes, la gente lo conoció, se dio cuenta y por eso iban, porque ya sabían que él sanaba, curaba gente, ¿verdad? Y de ahí se ve que multitudes venían a ver a Jesús cuando sabían que Jesús estaba en algún lugar. Y luego dice, y vino de tal parte, y empieza a hacer referencia de algo que ocurrió antes. Entonces tengo que leer qué ocurrió antes para poder interpretar lo que va a suceder hoy en esta historia. Todas esas cosas vamos a descubrir para el día jueves. Ahora, les dije que no les voy a pedir que hagan tareas, porque en primer lugar sé que no las van a hacer. Algunos de ustedes tienen ocupaciones durante el día y no van a tener tiempo para leer, para hacer una tarea. Pero sí les ruego y les sugiero que por lo menos lean con tiempo. Les voy a dar ahora para que empiecen a leer, y sí van a tener tiempo de leer unas cuantas veces, por lo menos 10 veces, 12 textos. Eso yo creo que toma un minuto y medio leer 12 versículos, y pueden hacerlo 10 veces durante el día y van a entenderlo mejor. ¿De acuerdo? Bien, interpretación. Entonces ya tenemos la observación, ¿verdad? Una pequeña nota en observación: los observatorios científicos que observan el espacio, hace algunos años habían observatorios, pero no tenían la tecnología que hay hoy, ¿verdad? Computadores, internet y rayos láseres y tantas cosas que hay hoy en día, y los lentes son mucho más perfectos. Entonces, hoy en día están descubriendo otras galaxias que han estado ahí siempre, pero antes no las podían determinar porque no tenían los instrumentos que hay ahora. La observación hace 50 años era muy sencilla, hoy en día es más profunda. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Siempre han habido esas galaxias que ahora están descubriendo, pero no las habían visto, no las habían observado, no se habían dado cuenta de ellas porque no tenían los instrumentos correctos. Con este instrumento que estamos aprendiendo ahora, con el método inductivo, vamos a descubrir muchas cosas que antes no las habíamos visto. ¿De acuerdo? ¿No están de acuerdo? Bueno. 5 están de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora sí, está mejor. Bueno, interpretación. La interpretación es qué quiere decir el texto. Eso es todo. ¿Qué es lo que quiere decir el texto?
Yo le digo a mi hijo que haga algo y él no me pone atención. Como no ve mi gesto, le digo, por favor, tira eso a la basura. Y él no me está viendo. Entonces, cuando yo me doy la vuelta y creo que él ya lo va a hacer, no lo hace porque no me vio cuando le señalé y le dije, por favor, hijo, tira eso a la basura. ¿Así se dice acá? Ajá. Tira eso a la basura. Y él no lo hace porque no me observó. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que no hagamos algo y nos susurra, no nos pega el grito? ¡Hey, Carlos, haz tal cosa! Así no me dice el Señor. Yo entiendo lo que el Señor quiere que yo haga a través de su palabra. Y Él es espíritu, yo no lo veo, pero sí puedo leer lo que dice su palabra. Por eso le tomó 1400 a 1500 años, qué paciencia, ¿verdad? Inspirar a 44 hombres y mujeres para que escriban la Biblia. Y nosotros lo tomamos como algo muy pasajero. Para mí, todo ese interés que el Señor se ha tomado, todo ese amor que nos expresa a través de esa paciencia por tantos años, yo creo que merece que le pongamos atención. ¿No creen ustedes? ¿Le podemos dar un aplauso al Señor? Sí, cuando llegamos a entender esto, la palabra de Dios toma otra perspectiva. La palabra de Dios se transforma en algo especial para nuestras vidas. Algo que es necesario, imprescindible. Sin la palabra de Dios no nos va bien. Que voy a hacer una decisión, el Señor me puede enseñar en esa palabra, en su palabra, si debo hacer una cosa o la otra. ¿Me escucha? Hay muchas cosas que yo quisiera hacer. Quisiera tener una moto de esas motocicletas grandotas, Harley Davidson, 1200 libras de moto. Como este chiquitito, me subo ahí, parezco una paja encima de esa cosa. ¿Cómo la voy a manejar? Pero yo quiero eso. Y hay personas que lo han hecho. Tengo un buen amigo que se jubiló, según él se retiró del campo misionero. No voy a mencionar nombres. Regresa de África, tenía su casa todavía y una Harley Davidson muy hermosa. Le quitó el polvo, la brilló, la enciende. Estaba al llavazo, así. En México dicen al llavazo. Le pone la llave y sale andando. Se sube, sale de su garaje y viene una señora, no se dio cuenta. Hasta el día de hoy está en cama. 7 años. Ay, este viejito, yo no quiero hacer eso. No era la voluntad de Dios. Una persona de 70 años de edad que se sube en una moto de esas, grandota, es una imprudencia. Tenemos que reconocer que ya los reflejos no son los mismos, ¿verdad? Las fuerzas no son las mismas. Ya las vistas fallan. Hay que reconocer, ya están poniendo los viejos. Aunque yo a mi esposa la tengo convencida de que estoy nuevecito. ¿Verdad, mi guapo? Ahora que llegue al hotel, me dice, te dije que no me digas guapa. Y yo les dije que no le iba a decir guapa. Así que cumplí con mi palabra. Bueno, a ver entonces, hermanos, la interpretación, definición. Aquí en esta parte pueden poner lo que les voy a decir, definición. Dice, explicar o declarar el significado, explicar o declarar el significado de un texto no claro. Explicar o declarar.
Ya, de un texto no claro. Segundo, explicar con claridad, coma, explicar con claridad, coma, acción y palabras, lo que podría ser explicar con claridad, coma, acción y palabras, lo que podría ser entendido de manera diferente. Otro punto. ¿Voy bien? En otras palabras, pongan, entender un texto en forma y manera que propuso el autor. Tratar de entender lo que el autor quiso decir. Lo que el autor del libro quiso decir. Muy bien. Ahora, pongan atención a esto. Es muy lógico de que una buena observación va a producir ¿qué? Una buena interpretación. Y si tenemos una buena observación y una buena interpretación, ¿qué va a ocurrir con la aplicación? Las probabilidades de que aplique bien ese texto a mi vida son mucho más mayor que si hubiera visto la escritura a vuelo de pájaro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo entiendo correctamente lo que el texto quiere decir, pero soy necio y quiero salirme con la mía? Entonces se necesita una buena observación, escuchen, una buena observación, una buena interpretación para poder aplicar bien, pero para esto se necesita obediencia, humildad, aceptar. Escuchen, en mi vida en particular, yo puedo hablar de lo que me ha ocurrido en mi vida. He enseñado varios libros de la Biblia, los tengo en internet inclusive. Y algunas veces me ha tocado escuchar nuevamente, quiero saber qué fue lo que dije en tal fecha. Y me ha tocado escucharme, que digo, en la semana anterior enseñé algo que posiblemente se puede malinterpretar, es decir, que no lo expliqué tan bien. Y corrijo y explico nuevamente. ¿Y saben cómo determino eso? Cuando salía, esto fue en España, salíamos del edificio donde nos reuníamos, y cuando todo estaba bien, mi esposa venía de la mano conmigo, sonreída, todo muy tranquilo. Pero cuando mi esposa venía calladita, y cariño, ¿cómo que? Me dice, papi, ella me dice papi. Y cuando me dice papi, ya la cosa se pone seria. Quiere decir que algo no ha salido tan bien, porque ella está pendiente. Es mi ayuda idónea, no la doña que me ayuda. Es diferente, ¿no? Entonces, papi, eso que explicaste hoy, como que necesitaba un poquito más de ilustración. Entonces ya eso significa que la próxima semana yo tengo que, al empezar, corregir lo que he hecho. Para eso necesito humildad. Y lo vengo practicando tantos años que ahora soy orgulloso de ser humilde. No, estoy bromeando. Van a decirle, hermano Casco, está orgulloso de ser humilde. No, estoy bromeando, hermanos. Bien, entonces, vamos a la próxima página. A pesar de que esta noche empezamos un poco tarde, ¿no? Media hora después de lo que se había programado. Yo quiero hacerles una pregunta y por favor sean muy sinceros. 6:30, ¿es buena hora para comenzar?
¿Sí? Bueno. Tengo una sugerencia. Miren, aquí somos muy demócratas, ¿no? Pero si decimos 6:30, les rogaría que empecemos a las 6:30. ¿Saben por qué? Porque siento mucha responsabilidad en venir a este lugar y que ustedes no queden con el concepto claro. Para mí es una responsabilidad grande. Yo quisiera que queden ustedes satisfechos y que el concepto quede claro y que lo puedan poner en práctica. Acabo de regresar de Cuba. Tuve un seminario con 226 personas. Si alguno ha visto mi Facebook, ahí la puse esa foto. Una experiencia hermosa. 2 días llovió y llegaron, a pesar de lluvia, trueno y relámpagos, porque estaba tremendo eso, hubo hasta una pequeña inundación en la isla. Y estas personas, todos llegaron 15 minutos antes. Yo vengo teniendo estos seminarios en muchos lugares y por lo general siempre se empieza tarde. Pero ver a tantas personas en la lluvia, allá no hay busetas, le llaman aquí. ¿Saben en qué se transportan? En una carreta alada por un burrito. ¿Me están escuchando? Y llegaban en esas carretas y en burrito, pues una mulita no va tan rápido. Tacatac, 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 tacatac. Y llegaban todos cuarto de hora antes. Para mí eso fue algo, me impactó tanto, que yo vine y le dije a mi esposa, cariño, nunca he visto algo así. En las montañas de México y en la selva he visto algo similar. Caminan kilómetros para llegar a la hora, antes de la hora. Yo tengo un concepto. Llegar 15 minutos antes de la hora es estar a tiempo. Escuchen. Llegar a la hora que me han dicho, ya estoy atrasado. Y si llego después de esa hora, ya no he llegado. ¿Me escuchan? Es ponerle poco interés a las cosas del Señor. Porque si se trata de llegar al circo o al cine, ¿verdad que no tiene sentido llegar a la media película? Queremos llegar y estar ahí hasta con las propagandas y que apague su teléfono y que no tire las palomitas de maíz al suelo. Y todo eso le dicen y quiero estar ahí a esa hora. Y cuando empieza la película no quiero que nadie hable para poder poner atención. Pero si se trata de la iglesia, de la palabra de Dios, somos muy, ¿qué puedo decir? No, relajados, no tenemos ese interés, no le ponemos ese interés, porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno, porque Dios es amor, pero no podemos abusar ese amor, esa misericordia, esa gracia de Dios. ¿Me escuchan? A lo mejor les caí tan mal ya con esto, pero es que el chinito tiene sus cosas que son importantes, hermanos, para los cristianos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno. Entonces vamos a la página 10. Página 10. Bien. Pautas adicionales para la interpretación. Para entender la palabra de Dios apropiadamente es necesario seguir ciertas pautas. El observar estas pautas no siempre garantizará las conclusiones correctas, pero el ignorarlas
lleva con frecuencia al error. Aquí están algunas reglas básicas que se descuidan con frecuencia. Número 1, interprete su experiencia por las Escrituras. ¿Se entiende esa frase? Luego, no interprete las Escrituras por su experiencia. Es decir, yo interpreto tal cosa en la Biblia porque yo lo vengo haciendo. Entonces yo vengo a ser el estándar. El estándar tiene que ser la Biblia. Tengo que poner a un lado lo que yo hago, leer qué dice la Biblia y ver, eso que dice la Biblia no es lo que yo hago. ¿Me escuchan? Entonces quiere decir que debo poner atención para hacer lo que dice la Biblia. Y ahí se necesita humildad y obediencia. ¿Me escuchan, hermanos? Cuando empezamos a hacer eso, las cosas cambian. Pero si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo todo el tiempo, no van a haber cambios radicales. Quiere decir que no estamos que estamos haciendo caso omiso de lo que la Biblia nos dice. Y una de las cualidades de una persona que ha vuelto a nacer es que ahora el Espíritu de Dios está en uno. ¿Me escuchan? Es el Espíritu de Dios el que está en mí ahora. Y ahora ya no hago yo lo que yo quiero, decimos lo que me da la gana. Porque yo soy quien soy, a mí nadie me ningunea. Ese es un dicho. Entonces, ahora yo hago ya no lo que yo quiero, sino lo que el Señor dice. Y cuando el Señor me dice algo es porque me conviene. ¿Me escuchan? Muchas de las veces que nuestras vidas siguen siendo igual después de estar en la iglesia 30 años, es porque no hemos puesto atención a lo que la Biblia dice. Porque Dios es fiel. Escuchen. Dios es justo, ¿de acuerdo? Dios es soberano. Dios sabe todo. Entonces, si Él es eso para mí, yo voy a hacer lo que Él dice. Y me va a ir bien. La Escritura dice, mas buscad, así dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, coma, ¿de acuerdo? ¿Y qué dice después? Y todas estas cosas os serán añadidas. Y muchas veces queremos que la segunda parte ocurra. Y decimos, pero es que el Señor no está siendo fiel conmigo, no está siendo justo conmigo. No, lo que pasa es que tú no estás haciendo la primera parte, que es la condición. ¿Me escuchan? Cuando hacemos la primera parte, olvídese de la segunda parte, que esa segunda parte viene cuando Dios cree que es conveniente que venga. ¿Verdad? Aquí tenemos a la joven que quiere casarse. Yo me quiero casar, Señor. Y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero no está haciendo esto, solamente quiere la segunda parte. ¿Verdad? Que le añada la segunda parte. Pero si esa joven empieza a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y se olvida del resto, cierra sus ojitos y dice, Señor, yo voy a hacer lo que tú dices. ¿Me escuchan? Y cuando esa joven hace eso, un día abre sus ojitos y ahí está su príncipe amarillo. Amarillo, ¿cómo es? Azul. Disculpen, es que estoy pensando en mi esposa. Pobrecita. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre. Si yo busco a Dios primeramente y hago lo que Él quiere, el resto está... Eso es problema de Él. Él es justo, Él es sabio, Él hace todo lo mejor para mí. Y yo no me tengo que preocupar de esa parte después de la coma, porque Él me la va a dar cuando me convenga. No en el momento que ya empiezo a hacer lo que el Señor dice, y el Señor conoce mi corazón y sabe que lo estoy haciendo nada más que por interés de que me dé la segunda parte. Porque una vez que me da la segunda parte me descuido de esto y hago lo que me da la gana. Y eso ocurre muchas veces.
buscamos a Dios únicamente por interés y no porque lo amamos. ¿Escuchan? ¿Todavía me quieren? 4 personas nomás. ¿Todavía me quieren? 7. Bueno, está bien. Vamos a ver. Alguien dijo, pero Casco, hermano Casco, si todavía ni siquiera hemos empezado a quererte. Bien, ahora, continúo. Cuando alguien interpreta, bueno, no vamos a leer esa porción porque ya lo expliqué, ¿no? Ya lo parafraseé. Ahora, la segunda parte, no sea dogmático donde las escrituras no lo son. Entonces, primero tenemos que investigar qué significa la palabra dogmático. Proviene de la palabra dogma. Bien, voy a leer esto para entenderlo mejor. Hay muchas áreas en las cuales la Biblia no es conclusiva, no es definida. Tenga cuidado que no diga más de lo que dice la Biblia. En muchos asuntos, tales como la experiencia personal, el estilo de vestir, el nivel de vida o gobierno de la iglesia, uno tiene que llegar a sus propias conclusiones, a pesar de que no sean conclusivas. En estas situaciones se puede tomar una posición, pero no critique a los que actúan, a los que aceptan un punto de vista diferente. Debemos seguir amando a aquellos que ven las cosas de manera diferente. Y yo añado, siempre y cuando no estén en contra de lo que dice la Biblia. ¿Me escuchan? Como por ejemplo en el modo de vestir. Es indiferente que vaya con pantalones o con faldas. Si es decente, perfecto, no hay problema. Bien. ¿Qué puedo tirar al suelo? A ver, permítame. ¿Y si se rompe la punta? No importa. Lo tiro de cabeza. ¿Cómo se llama esta ley? Gravedad. ¿Alguien podría negar esa ley? A lo mejor sí. Si alguien le dice, eso es mentira, dígale, súbete al 5º piso de ese edificio y tírate de cabeza. Y luego me dices, no le va a decir, porque ya está muerto. ¿A dónde se fue? Ah, por aquí. Ay, muchas gracias, hermano. Toma. Bien, eso que acabo de hacer se llama la ley de la gravedad. Ese es un dogma. Se para de cabeza la gente y dice que eso no existe, porque dicen que no existe. ¿No existe? ¿O sí existe? Aunque digan que no, existe, ¿verdad? Lo mismo ocurre con Dios. Escuchen, hay mucha gente que dicen que Dios no existe. Un científico ateo, hablando con un pastor evangélico, le dice, oye pastor, ¿tú qué sabes de ciencia? Dice, Dios no existe. Dice, ¿tú has visto a Dios? Y el pastor le dice, bueno, no. ¿Y tú has tocado a Dios? Dice, no, tampoco. Entonces Dios no existe. Es lógico, ¿no? Y el pastor se queda tranquilo. Y luego le dice, Señor, ¿usted ha visto su cerebro? Le dice al hombre, qué ignorante eres. ¿Cómo puedes imaginarte que yo me he visto el cerebro? Claro que no. Dice, muy bien. Señor, ¿usted se ha tocado su cerebro? Dice el hombre, otra pregunta tonta. Dice, entonces usted no tiene cerebro, Señor. Le dijo tonto, ¿verdad? No vemos a Dios, pero vemos sus efectos, como tampoco vemos el aire, pero vemos cuando un ventilador nos echa aire, ¿verdad? Sentimos. ¿Me escuchan?
Ese es un dogma. Dios existe, no importa quién se pare de cabeza y diga que no, Dios existe. ¿Me escuchan? Cuando tenemos estas cosas claras, podemos hablar con seguridad y nadie nos va a sacar de ahí. Este es un ejemplo sencillo, pero hay muchas cosas que la gente cree por sus experiencias que quieren convencer de que la Biblia tiene errores, de que la Biblia no está completa. E inclusive la Iglesia Católica enseña de que la Biblia más otros libros. Y ahora el Papa Francisco está proponiendo otra traducción de la Biblia que le quiere llamar la Biblia 2000. ¿Han escuchado ustedes eso? Quieren sacar, el Papa ha sugerido sacar la Biblia 2000, pero ¿saben lo que quiere hacer? Hacer algo como lo que los testigos de Jehová han hecho, eliminar ciertas cosas, cambiar ciertas cosas para confundir más a la gente. Estamos viviendo unos días muy especiales. En este tiempo debemos sentirnos agradecidos de que estamos viviendo estos días y que somos testigos de los últimos días. ¿Me escuchan? Por lo tanto, somos nosotros los llamados a testificar para que el último elegido venga al Señor. ¿Me escuchan? Es tiempos muy especiales. Debemos de poner atención y poner todo nuestro interés para hablarle a la gente del Señor. Bien, número 3. Determine cuando un pasaje es figurado en lugar de literal. Debes considerar un pasaje como figurado cuando la Biblia dice que el pasaje es figurado. Muchas veces la Biblia indica que en el texto, la Biblia indica en el texto que un pasaje en particular deberá ser tomado en sentido figurado. Ocasionalmente, los acontecimientos, las situaciones o los lugares pueden ser literales así como figurados. Gálatas 4 declara que el monte Sinaí es un símbolo de la esclavitud y Jerusalén es un símbolo de la gracia. Estas son ubicaciones geográficas literales que son también símbolos de la verdad espiritual. Usted debe considerar también un pasaje como figurado cuando la declaración está fuera de carácter con la cosa descrita. Por ejemplo, una declaración se puede considerar figurada siempre que un objeto inanimado se utiliza para describir a una persona o un ser animado. En el Evangelio de Juan, Jesús se refiere a la puerta, el pan, el agua, etc. Todas estas palabras se utilizan en un sentido figurado. Ahora, no van a ser como ciertos católicos que llegan a una puerta y dicen, ¡ahí está el Señor! Porque es una puerta. Le ponen un vaso de agua por delante, ¡ay, el Señor! Porque lo toman literalmente. Es una exageración, pero en México, en un pueblo, el tiempo, la lluvia marcó la puerta, una lama que salió ahí en una puerta y tenía una forma como de cara. Y dijeron, ¡ay, ahí está el Señor Jesucristo! Hicieron de eso un santuario. Estoy diciendo algo textual, algo que ocurrió en un pueblito de México. En las Filipinas, otra idolatría. Bueno, hasta en México, una tortilla. Alguien estaba haciendo la tortilla en el comal. Comal le llaman y se quemó, y en lo quemado se veía como una cara. ¡Ay, la Virgen Santísima!
y empezaron a adorar a la tortilla. Yo me la como, la Virgen Santísima, con frijoles. Bueno, en Filipenses 3:2, Pablo advierte, en Filipenses 3:2, Pablo advierte, guardaos de los perros. Él describe a un grupo de herejes que enseñan la necesidad de la circuncisión para la salvación. Así, perros deberá ser tomado en sentido figurado. Jesús dice en Lucas 13:32, id y decid a aquella zorra, ¿verdad? Cuando él refiere a Herodes, por eso se puede asumir que sea figurado. A veces la misma palabra se utiliza en sentido figurado, pero tiene diferentes significados en diferentes lugares de la Biblia. Por ejemplo, león en Primera de Pedro 5:8 se refiere a Satanás, pero león en la Revelación 5:5 se refiere a Jesucristo. Generalmente el significado correcto, escuchen esto, de la figura puede ser determinado por el contexto. Es muy importante interpretar la Biblia por su contexto. Leo el pasaje y a lo mejor tengo que ir a porciones anteriores, capítulos anteriores o capítulos posteriores para poder entender lo que significa eso. ¿De acuerdo? Esto que vamos a estudiar ahora en estos días nos va a enseñar ese método. Una palabra no tendrá un significado figurado y literal al mismo tiempo. Cuando una palabra en una oración tiene un significado figurado, esto anula el significado literal. Si la interpretación literal encaja, se debe utilizar a menos que en el contexto lo haga imposible. De acuerdo que el contexto es muy importante, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a leer una porción de escritura y tratar de interpretarla solamente leyendo esa porción. Y esto la leemos una vez y decimos, esto está difícil, aquí hay un error. Así es como leen algunas personas y luego discuten y dicen que la Biblia tiene errores. Número 4. No racionalice las escrituras. No procure interpretar las declaraciones bíblicas con filosofías actuales y teorías científicas contemporáneas. Estas ideas a menudo cambian con el paso del tiempo. La Biblia, sin embargo, es eterna y nunca cambia. Los historiadores seculares durante muchos años desacreditaron la certeza de la Biblia porque no habían evidencias arqueológicas para la existencia de la nación etea mencionada en la Biblia. Más tarde, en 1907, los arqueólogos descubrieron pruebas en Turquía que confirmó la existencia y la ubicación de los eteos. ¿Está claro? Nunca debemos disculpar las declaraciones bíblicas que la ciencia no puede confirmar, ni tampoco reinterpretar las escrituras frente a la evidencia científica actual. Porque la Biblia es la palabra de Dios y literalmente verdadera. Cada milagro y cada declaración también se debe considerar verdaderos. No espiritualice las escrituras. En un intento por encontrar las llamadas verdades espirituales en cada versículo, muchas personas leen en un pasaje una conclusión verdadera que ha sido determinada por un proceso inválido. Cuando una persona utiliza un método equivocado para llegar a una conclusión verdadera, se expone a ser engañado por ese mismo método en otras ocasiones. Por ejemplo, Hechos 28 relata
como Paul dice ahí, pero es Pablo, fue curado milagrosamente después de haber sido mordido por una víbora venenosa. Alguien espiritualizando este relato quizás diga: la serpiente, que es el diablo, siempre ataca a hombres justos, pero siempre es derrotada. Esta conclusión puede ser verdad y se puede enseñar en otra parte de la Biblia, pero Hechos 28 no enseña esta conclusión. Esto es un manejo erróneo de la palabra de Dios. Bien, el Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces alguien quiere justificar con la Biblia de que Dios no existe, porque ahí dice no hay Dios. Pero es que no están leyendo la primera parte del versículo que dice el necio. ¿Me escuchan? Bien, entonces es importante entender todo el versículo, todo el capítulo, o todo lo que sea necesario para entender correctamente. Un error que se comete con frecuencia, miren, pongan atención a esto. Hay personas que piensan que para tener una sanidad, un milagro de sanidad, es necesario tener fe. ¿Me escuchan? Dicen, ora por mí, y dice, Señor, y también asumen de que es por el pecado. Pero pongan atención, voy a dar un ejemplo completo. Y dice, ora por mí, dice, le ponen la mano encima y dice, Señor, primero te pido que a este pecador le perdones todos sus pecados. Y el pobre está ahí. ¿Qué es lo que he hecho? Y se enferma más. Y ahora muere hasta del corazón. Vino por una lastimadura y ahora resulta que el corazón está fallando porque, resulta que soy pecador. Y no, tenemos el ejemplo de Job. ¿Recuerdan? Sus amigotes que le decían, lo acusaban y le decían tantas cosas. Pobre, lo pusieron más enfermo. Bueno, pero hay porciones en la Escritura en que el Señor le dice a la persona, tu fe te ha salvado. ¿De acuerdo? Pero hay otros ejemplos en los que no se necesitó fe, simplemente el Señor curó, sanó. O hay ejemplos en los que por el pecado se puede enfermar a alguien. Pero hay otras porciones en que no es por el pecado, sino que es para la gloria de Dios. ¿Escuchan? Hay ejemplos bíblicos. Así es que tenemos que leer la porción bíblica, y si en la porción bíblica dice que se necesitaba fe, se enseña de que es fe. Pero si no, no vamos a asumir. ¿De acuerdo? Y si le piden que ore por una persona que está enferma, que necesita un milagro, tenga mucho cuidado en lo que usted va a decir, porque a lo mejor lo va a acabar de enfermar y lo mata. En México fue un misionero, 2 metros de alto, 350 libras de peso, un hombrezote, algo así como yo. Y entonces, norteamericano, hablaba un poco de español y él quería hacer gala y quería usar su español. Terminó de predicar y dice, ahora vamos a orar por los enfermos. Y usted dice eso en México y todo el mundo viene adelante. Y vino un hermanito medio cojito por ahí. Y allá se postran, se ponen todos ahí, postraditos y todos ahí. Y este hermano se encorva todito para tocarlos y empezó a orar por todos. Y cuando llega el cojito, dice, y en este me monto. Y cuando dijo, él quería decir en este momento. Digo, y en este me monto. Y cuando oyó eso el hermanito se paró y salió corriendo. Se sanó. Buena manera de sanar a alguien, ¿no? Bien, tenemos 15 minutos. Miren que algo que ustedes van a darse cuenta. Tenemos que ser fieles en todo.
Este curso se ha propuesto de 6:30 a 9. 9 porque ustedes tienen que salir a las 9 por muchas razones y vamos a cumplir eso. No los voy a tener un solo minuto después de las 9. Si ustedes quieren quedarse más, hacer otra cosa, háganlo. Pero a las 9 yo termino. Pero quiero empezar a las 6:30 para poder progresar, ¿de acuerdo? Hagamos un esfuerzo. Son nada más que 15 días, ¿no? El curso. No, son 5 días, creo. Y si lo hacemos a conciencia, les aseguro que el Señor va a derramar muchas bendiciones y vamos a entender mejor su palabra, que es algo especial, ¿verdad? Bien, definición de aplicación. ¿Cómo debo responder? Ejemplos a seguir. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Estamos en la página 12. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Pongan atención. Muchos ejemplos que debemos imitar. Como por ejemplo, cuando el Señor le dijo a Noé que construyera el arca. En ese tiempo no habían mesas de dibujo, no tenían regla T, ni escuadras, ni lápices, ni especiales para dibujo. El Señor simplemente, escuchen esto, el Señor empezó a decirle qué es lo que tenía que hacer. Y yo me lo imagino a Noé, que puso tanta atención cuando el Señor le estaba hablando, que él se acordó por 100 años de todas las instrucciones que el Señor le dio. ¿Se han dado cuenta ustedes de ese detalle? El Señor no se lo dio por escrito. El Señor le dijo lo que tenía que hacer, las dimensiones y la forma y todo, y Noé empezó a trabajar basado en lo que el Señor le había dicho por todo ese tiempo. Para mí, ese es un ejemplo de cómo debo de poner atención a las cosas del Señor. Que no hay necesidad de que me las esté repitiendo, sino que me dice que haga algo y que yo ponga inmediatamente en obra, por obra, lo que me ha dicho. Entonces voy a recibir la bendición. ¿Me escuchan, hermanos? Hay tantos ejemplos como Abraham, cuando el Señor le dice, deja Ur y vete de tu casa, y yo te diré hasta dónde vas a ir. Hoy en día, alguien quiere ser misionero y tiene que saber exactamente qué clima y qué esto y qué lo otro y si me gusta o no me gusta. Ya no se busca hacer la voluntad de Dios, sino que ir a donde yo quiero. ¿Me escuchan? A donde me conviene y no a donde el Señor me está guiando. ¿Me escuchan? A mí me dijo un hermano, me dice, un cristiano, me dice, Carlos, ¿por qué tienes que irte a la selva? ¿Por qué tienes que ir a esas montañas? Dice que no te bañas por 5 días. Le digo, eso no es problema, si yo me baño cada mes, aunque no lo necesite. Y me hizo una lista de todas las cosas que estoy haciendo mal porque voy a estos lugares. Es que no se trata de que yo busque ir a esos lugares, ¿me escuchan? Es la oportunidad que el Señor abre para ir a esos lugares. Si el Señor abre una puerta en un lugar que es difícil, yo voy a ir allá. Y mi guapa va conmigo. Hay lugares a donde le digo, mejor quédate, cariño, porque ella tiene problemas con la digestión y no puede comer de todo. Yo me como sesos de mono y como gusanos y como de todo lo que me dan. Y como de todo lo que... Tengo videos, así que no hay problema. Si ustedes quieren comprobarlo, se los enseño. Pero no es que lo hago porque me gusta, porque estoy loco por hacer eso. Sí, tengo que ir. Yo voy a ir a la selva ahora en agosto. Y ya me dijo el hermanito, dice, hermano, dice, los hermanos allá en la selva quieren que les compre cartuchos para las escopetas. Dice, porque ellos, dice, que ofrecen carne de la carne que van a cazar en la noche y lo que van a preparar para ese día. Así que usted llega allá
y come lo que cazan en la noche. Puede ser un lagarto, un cocodrilo, puede ser un mono, puede ser lo que sea. Cosas que hay en el monte. Y eso traen y eso se come. Ahora usted no pregunte. No pregunte, usted vaya y no pregunte. Y es sabroso. Le cortan así la cabeza al mono y se lo dan así, la mitad de la cabeza, como en un matecito, con una cucharita, con ají, con picante. Delicioso. Bueno. 5 minutos. Pecados al cual renunciar. Esto es parte de la aplicación. Hay un pecado que la Biblia me lo declara en su palabra, y una vez que ya me declara el Señor, dice, eso es pecado, eso tengo que renunciar. Esa es la parte de la aplicación. Entonces, de nada me sirve entender bien, interpretar correctamente, observar, interpretar, pero en la aplicación no la pongo ahí. Es como ir al doctor y que te diga, estás con neumonía, necesitas descansar, necesitas suero, todo lo que necesito, y no lo hago. ¿Me voy a sanar? No, pero yo sé lo que tengo, me han examinado bien, sé que tengo neumonía y no me cuido, no hago lo que dice el doctor, pues se muere el chinito. Errores a evitar. La Biblia nos enseña muchas cosas que porque están en la Biblia no quiere decir que debemos hacerlas. Hay cosas que el Señor pone en la Biblia para que nosotros no la hagamos. Promesas a creer. Todas estas son partes de la aplicación. Mandamientos a obedecer. ¿De qué me sirve entender todo lo que dice la Biblia cuando hago caso omiso de lo que dice la Biblia? Entonces no voy a ver la bendición, no va a haber cambios radicales en mi vida. Acciones a tomar. La página 13 la vamos a pasar por alto, porque eso es algo que por construcción, lo vamos a entender. Página 14 igual, página 15 de igual manera. Página 16 igual. Mañana vamos a hacer la tarea número 1. Les voy a pedir, por favor, que lean Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Ustedes llegan a su casa, salen de aquí a las 9, llegan a su casa a las 10, tienen de 10 a 6 de la mañana para hacer esto. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Si usted lee esto despacio, entendiéndolo, les garantizo que les toma 1 minuto y medio máximo. Léalo 2 veces esta noche, mañana, se levanta a las 3, lee otras 2 veces, se acuesta, se levanta a las 5, lee otras 2 veces. ¿De acuerdo? Y cuando usted viene a ver, lo ha leído 10 veces, 15 veces. Así que sí es posible. ¿Creen que se puede hacer eso? Bueno, ahora les voy a decir, me faltan 2 minutos. Miren, el propósito de esto, esta es una introducción, es en preparación para lo que viene mañana. Esto era importante, en mi concepto es importante lo que hemos visto esta noche, porque mañana vamos a trabajar con este texto y vamos a elaborar varias cosas en el texto y vamos a darnos cuenta de que este texto nos va a abrir los ojos de una manera amplia. ¿De acuerdo? Así es que voy a orar, tengo 1 minuto y nos vamos. ¿De acuerdo? Oremos. Padre, gracias te doy, Señor, por este momento tan especial. Señor, tú has orquestado esta reunión. Tienes aquí a tus hijos, a quienes tú quieres usar grandemente. Padre, te ruego que toques nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros sentidos,
que podamos entender, Señor, la importancia que es y lo importante es que pasamos a ser en tu reino, en tus manos, Señor, de poder entender bien tu palabra y ponerla en práctica y para poder ser tus agentes, poder ser quienes llevemos tu palabra, el conocimiento a mucha gente que está allá afuera necesitada. Todos te necesitamos, Señor. Te ruego, Señor, que inclusive en esta noche todos tengamos sueños especiales en los que podamos afirmar bien estos conceptos que nos van a ayudar a entender tu palabra correctamente. Deseamos hacer tu voluntad, Señor. Por ello necesitamos saber qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú demandas de nosotros. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes y te ruego que los lleves con felicidad a sus hogares y que tengan un buen descanso, un descanso recuperador para que mañana con nuevas fuerzas puedan hacer sus labores y también venir y continuar este curso. Gracias te doy, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Y todos decimos amén. Amén. Gracias. Bueno, entonces, pues tienen sus materiales, si pueden vayan leyendo el texto.